Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por continuar con estas muy interesantes y muy fructíferas conversaciones. Quisiera también aprovechar para hacer una aclaración. En el programa de este foro, del Foro Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para la Transformación de México, aparece como confirmada la senadora Susana Hart Iturribarría, presidenta de la Comisión de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Hubo ahí una confusión, una muy lamentable confusión. La senadora no había confirmado, no por falta de interés. Ella está, y precisamente aquí está una representante de la senadora, manda un mensaje de todo el interés que hay sobre el tema, pero no podía estar en este foro y no había confirmado. Entonces, ofrecemos una disculpa por este error de organización y de comunicación con la senadora, y también ofrecemos pues, el foro para que más adelante nos pueda acompañar, porque sin duda alguna la visión y la opinión de la senadora es muy importante para este tipo de conversaciones sobre ciencia, tecnología y humanidades. Entonces, si por favor le puede transmitir el mensaje a la senadora. Muchísimas gracias por estar aquí, por la aclaración y una disculpa. Gracias. Muy bien, pues vamos a continuar. Gracias a todos por seguir en esta importante actividad. Vamos a empezar con la mesa 2, Voces desde dentro, experiencias y propuestas de investigadores, investigadoras e investigadores por México, donde se comentarán de forma crítica aspectos sobre el estado actual de este programa, partiendo desde sus orígenes y hasta los problemas estructurales de fondo que hoy nos colocan en una situación de constante vulnerabilidad laboral. Esta mesa va a tener un carácter principalmente de denuncia, en el que se visibilizarán casos concretos, pero no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que ha sido documentado a lo largo de 10 años que lleva el programa, y no solo por los compañeros del Cintra Cátedras, sino también por los propios colegas y por EME, que se extienden por todo el país, como ya fue mencionado. Esta información, que también se comentó, fue obtenida a través del diagnóstico y encuesta abierta que se realizó el año pasado. La intención, pues, de esta mesa es mostrar un poco de lo que sucede dentro del programa como un punto de partida para la búsqueda de mejoras al mismo. Para tener un buen seguimiento, antes de cederle la palabra a las compañeras, de manera muy breve los voy a presentar. Para abrir la mesa nos acompaña la doctora Beatriz Díaz Bravo. Ella es doctora en Ciencias de la Tierra con especialidad en Geoquímica y Petrogénesis por la UNAM. Se desempeña como I+M en el Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Una de sus actividades científicas, dentro de todo, ¿no?, lo que hace, se relaciona con el propósito de entender la composición del manto terrestre y la evolución de las rocas. Adelante, doctora. Gracias, María. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Aprovecho para enviar un mensaje o un saludo a nuestros cerca de 300 colegas que representan la base sindical de nuestro sindicato y que, están siguiendo este evento. Entonces, voy a comenzar. Las cátedras CONACYT, hoy investigadoras e investigadores por México de la Secretaría de Ciencia, forman parte de un programa innovador que tuvo como objetivo incorporar jóvenes altamente calificados a universidades y centros públicos de investigación. La creación de este programa respondió a la falta de oportunidades generada por el retraso de la jubilación de académicos, así como por la escasez de recursos económicos para crear nuevas plazas. Una situación que dificulta el relevo generacional necesario para garantizar la continuidad de la investigación en diversas áreas del conocimiento. El programa inició hace 10 años y fue recibido con gran entusiasmo por la comunidad académica, al representar una de las pocas vías formales para que jóvenes investigadores se integraran al quehacer científico. A diferencia de generaciones anteriores, que accedieron a plazas disponibles con menos exigencias, nuestra generación enfrenta una serie de requisitos mucho más estrictos.
Me atrevo a decir que en su momento pocos de quienes hoy ocupan esas plazas habían cumplido los estándares que actualmente se nos exigen. Sin embargo, aunque nosotros sí cumplimos, esto no garantiza hoy en día un lugar estable dentro de la academia. Desde su creación en 2014, el programa Investigadoras e Investigadores por México incorporó a cerca de 500 integrantes en su primera generación, de los cuales aún permanecen alrededor de 280 colegas en funciones. En los años siguientes, el programa continuó creciendo con un promedio de 200 nuevos ingresos anuales, hasta alcanzar una planta total de 1.511 integrantes. Actualmente, somos cerca de 1.200 investigadores en el programa. ¿Qué ocurrió con los aproximadamente 300 colegas restantes? ¿Fueron incorporados a las instituciones comisionadas o a alguna otra entidad académica? La respuesta es no. Nuestro sindicato documentó más de 200 casos de despido injustificado con base en datos proporcionados por CONACYT a través del INAI. Las principales causas de despido han sido no contar con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, recibir evaluaciones negativas o enfrentar conflictos dentro de sus proyectos. Es importante señalar que en ninguna otra institución académica un investigador ha sido despedido por no pertenecer al SNI. Esta exigencia se ha aplicado de manera discriminatoria exclusivamente a quienes formamos parte del programa y por México, lo cual, además de ilegal, según la Ley Federal del Trabajo, bajo ningún criterio, ni siquiera bajo el erróneo argumento de considerarnos personal de confianza, puede justificarse la exigencia de un premio o un estímulo como condición para conservar el empleo. Además, en ninguna institución académica es normal ni aceptable que las y los trabajadores vean cómo sus colegas son despedidos de manera cotidiana. Esta situación es insostenible y atenta contra los principios más básicos de estabilidad laboral y dignidad en el trabajo académico. Es comprensible que algunos integrantes de la comunidad se pregunten ¿por qué no han obtenido el SNI? ¿Por qué obtienen evaluaciones negativas? ¿Por qué enfrentan conflictos dentro de sus proyectos? Incluso hay quienes desde una postura prejuiciosa llegan a cuestionar ¿realmente hacen su trabajo? Esas dudas muchas veces responden a una arraigada y desafortunada tradición: culpar a quienes son afectados en lugar de intentar comprender las causas estructurales del problema. Esta lógica, lejos de aportar soluciones, invisibiliza las condiciones de precariedad y vulnerabilidad y obstaculiza cualquier avance hacia la justicia social. En esta mesa queremos hablar precisamente de eso, de las violencias laborales y de género, de los problemas administrativos y académicos que vivimos en carne propia. Queremos que se escuche la voz de quienes formamos parte del programa. Antes de cederle la palabra a mi colega Gisli, integrante de la generación 2014, quien siendo madre y sin haber contado nunca con criterios de evaluación que reconozcan su labor de cuidado, continúa resistiendo dentro del programa. Como dije, quiero dejar en claro cuál es el problema del fondo. Gracias al trabajo colaborativo que realizamos durante 2024, a través de una encuesta y un diagnóstico impulsado por colegas del programa Investigadores por México, tanto afiliados como no afiliados, y al largo camino recorrido por nuestro sindicato, documentamos casos de despidos injustificados y múltiples formas de violencia laboral, y hemos podido identificar que el problema no radica en situaciones individuales o aisladas. El problema está en el diseño mismo del programa. El diseño del programa, y por México, genera condiciones que permiten e incluso incentivan que algunos pares académicos se beneficien de la inestabilidad laboral que enfrentamos, dejándonos en una situación de vulnerabilidad frente a abusos de poder por parte de quienes fungen como responsables técnicos de los proyectos, hoy denominados colaboradores. Esto se traduce en evaluaciones discrecionales y laboralmente punitivas que pueden derivar en la pérdida del empleo, como si se tratara de desechar una silla,
y no a personas con formación académica de alto nivel, resultado de una inversión pública de largo plazo y por tanto valiosas tanto por sus aportes como por su valor humano. Al clasificarnos como personal de confianza, se nos condena a pasar nuestros años de mayor productividad académica bajo una tutela constante que subordina y deslegitima nuestro trabajo, al someternos a la aprobación de quienes deberían ser nuestros pares académicos y no una suerte de jueces o verdugos. Esto impide que nos concentremos en nuestras actividades, en los proyectos de investigación que debemos de desarrollar con creatividad y libertad. Condicionar nuestro sustento y estabilidad laboral año con año a este tipo de evaluaciones no contribuye a la justicia social, por el contrario, precariza a las nuevas generaciones de académicos, a quienes se nos exige de manera inhumana mantenernos estimulados cumpliendo con requisitos como el SNI, sin garantizar condiciones de trabajo dignas. La estabilidad laboral es condición imprescindible para garantizar no solo la libertad académica, sino también la libertad humana. Quienes formamos parte del programa I por México, así como las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores en el país, incluyendo los más de 4.500 colegas postdoctorantes, queremos acceder al trabajo mediante empleos dignos, que nos brinden seguridad hacia el futuro y nos permitan ejercer nuestra vocación, hacer lo que nos apasiona y para lo que nos hemos preparado durante años, con la expectativa legítima de poder vivir de ello. Nuestra propuesta es que las autoridades con capacidad real de decisión y no quienes hasta ahora nos han atendido únicamente desde una perspectiva meramente administrativa y burocrática, sean quienes revisen las áreas de oportunidad que hemos identificado, con el fin de impulsar una reestructuración del programa en estricto apego a los derechos laborales y humanos que garantice la dignificación del trabajo académico. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a cederle la palabra a Lisly. Lisly Solís Moreno es bióloga de formación y es investigador por México de la CECITI, comisionada a Ecosur, Unidad Tapachula, desde el 2014. Sus investigaciones se enfocan en la polinización de cultivos de importancia económica y plantas invasoras de relevancia ecológica para México. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2 y es miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Adelante, Lisly. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Betty. Bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy en día. Bueno, yo me incorporé al programa desde sus inicios, en el 2014, junto con otras 500 colegas, quienes nos conocimos en la junta de bienvenida que organizaba el extinto CONACYT. Estábamos muy entusiasmados de ser parte de este programa innovador que representaba una oportunidad de contribuir al desarrollo científico de México. Algunos acabamos de concluir nuestros posgrados, ya sea fuera de México o en el extranjero. Otros veníamos de realizar uno o varios postdoctorados y algunos más se habían incorporado recientemente al empleo tras un periodo de desempleo o de haber trabajado en áreas ajenas a la investigación. Al ser un programa nuevo, las y los colegas de esta generación nos enfrentamos a diversos retos, tanto académicos como administrativos, al llegar a nuestras instituciones receptoras. No fue lo mismo incorporarnos a un centro de investigación que a una universidad pública. Cada institución receptora tenía sus propias normativas y restricciones, tanto académicas como administrativas. Cada institución hizo distintos esfuerzos para incorporarnos en la cotidianidad de sus actividades de investigación y académicas. En la actualidad, algunos o algunas seguimos lidiando con ciertas restricciones. Por ejemplo, no podemos manejar vehículos oficiales, no podemos ser parte de algunos comités como académicos, de docencia o de ética, no podemos dirigir estudiantes o ser responsables técnicos de proyectos. Desafortunadamente, algunas de estas restricciones siguen obstaculizando nuestro desempeño en el programa y no todas y todas tenemos las mismas condiciones para desarrollarnos.
Estos obstáculos aumentan en el caso de las investigadoras que son madres y que estamos sujetas a las mismas exigencias y tiempos que otros colegas que no lo son o que no tienen bajo su responsabilidad la crianza o actividades de cuidado. Hasta el momento, el programa no ha considerado la maternidad o la crianza como un tema de importancia. Por poner un ejemplo, cuando nació mi hijo a finales de agosto del 2019, me encontraba durante la licencia de maternidad cuando tuve que entregar el informe de mi evaluación anual a mediados de septiembre. En mi caso, tuve mucha suerte que mi hijo naciera antes de la entrega del informe y que no tuviera complicaciones posparto o con la plataforma de entrega. Lamentablemente, otros colegas con incapacidades médicas o con hijos pequeños bajo su cuidado y con fallas técnicas en la plataforma no tuvieron tanta suerte y fueron despedidos. Es prioritario que nuestro empleador, ahora la CECITI, considere prórrogas en los trámites para personas con incapacidades médicas y que las evaluaciones sean con una perspectiva de género, considerando a las investigadoras con licencias de maternidad o con crianza de hijos pequeños o enfermos durante el periodo de evaluación. Seguimos avanzando en el programa, un poco más de la mitad de los que comenzamos en el 2014. Algunos colegas se retiraron del programa tras haber sido contratados por una institución. Otros, lamentablemente, fueron despedidos por una evaluación desfavorable o por no haber salido evaluación positiva en el Sistema Nacional de Investigadores. En el caso de las investigadoras que enfrentaron un embarazo durante el periodo de vigencia de la distinción, se les otorgó una extensión de un año, la cual alivia, al menos parcialmente, la presión relacionada con la permanencia del SNI, requisito indispensable para conservar nuestros empleos. Finalmente, después de 2 evaluaciones trienales y 6 años cumplidos, la primera generación tuvo la oportunidad de realizar una estancia sabática. Para quienes formamos parte del programa I+M, los trámites administrativos para realizar nuestras actividades académicas suelen duplicarse. Primero, se deben gestionar la anuencia de la institución receptora y posteriormente obtener la autorización de nuestro empleador, la CECITI. Quienes además se animan a solicitar el apoyo económico realizan incluso un tercer trámite administrativo. En el contexto de la incertidumbre generada por la renovación de los proyectos que cumplieron 10 años, en la convocatoria del 2024, se impidió que colegas en su 9º o 10º año aplicaran para las estancias sabáticas, a pesar de ser una prestación establecida en los estatutos del personal académico del programa. Nuevamente, tuve la suerte al aplicar en la convocatoria 2023, justo antes de estos cambios arbitrarios, lo que me permitió realizar una estancia sabático, primero en el centro de México y después en el extranjero acompañada de mi hijo. Finalmente, después de 10 años, llegó la renovación de los proyectos, antecedidos de la 10ª evaluación. Aunque cada año realizamos una evaluación anual y se llevaron a cabo 2 evaluaciones trienales, se nos solicitó elaborar un informe para evaluar los 10 años de participación en el programa. No fue tarea fácil realizar este reporte, que debía entregarse un par de semanas antes de la convocatoria de renovación del proyecto, de la cual dependía nuestra continuidad en el programa. En algunos casos, dichas convocatorias coincidieron con el periodo de estancia sabática, lo que representó un reto adicional cubrir en tiempo y forma con ambas gestiones, estando fuera de la institución receptora, especialmente en mi situación particular, al tener que cuidar a mi hijo durante mi estancia en el extranjero. Una vez concluidos nuestros proyectos, a inicios de septiembre, vivimos meses de incertidumbre esperando los resultados de la evaluación y la renovación. Para algunos la respuesta llegó a finales de noviembre, mientras que otros tuvieron que esperar aún más. Y aquí seguimos, algunas y algunos, tras la renovación de nuestros proyectos, orgullosamente formando parte del programa de investigadoras e investigadores por México. Nos seguimos organizando de manera colectiva, proponiendo mejoras al programa con la convicción de que nuestra estabilidad laboral debe sustentarse en nuestros derechos y no depender de nuestra suerte o del azar. Hacemos un llamado a procurar y proteger mediante prórrogas y medidas específicas a las investigadoras que son madres dentro del programa,
para que podamos desarrollar nuestras carreras científicas en un entorno de cuidado con una verdadera perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Solís. Continuamos con la doctora Ángela Camargo. Ella es bióloga de formación, con doctorado en ciencias por la UNAM, y está comisionada por la CECITI, como I por M, a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su labor científica se enmarca en la ecología de comunidades y la biología de la conservación, y es parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel 1. Adelante. Gracias, buenos días. Quienes pertenecemos al programa de cátedras CONACYT, ahora Investigadoras e Investigadores por México, trabajamos en la generación de conocimiento científico de la más alta calidad y pertinencia social, más allá de la región centro del país, contribuyendo a superar las desigualdades históricas y geopolíticas que han caracterizado el quehacer científico en las últimas décadas en México. Entonces, no es solo por nosotros que vale la pena defender este programa y garantizar su permanencia, es porque a través de él se ha contribuido a descentralizar la ciencia en nuestro país. Sin embargo, en esa tarea loable, cuando se diseñó el programa, no se consideró cómo la precariedad de muchas de las instituciones receptoras por un lado y la burocracia sin sentido por otro obstaculizarían la consolidación de trayectorias académicas estables. En este espacio me centraré en los principales problemas administrativos y académicos que enfrenta el programa. El primero de estos está anclado al diseño del mismo, como lo han hecho notar varios de los ponentes, que paradójicamente no obedece a criterios académicos y de producción científica. De hecho, ha carecido por completo de una coordinación de esta naturaleza, y en la estructura del mismo, los investigadores por México no tenemos ni siquiera voz en las decisiones que nos afectan diariamente, lo cual contrasta o al menos llama la atención cuando miramos la estructura de centros de investigación comparables en número de investigadores con nuestro sistema. Ellos tienen una dirección general o académica con investigadores a la cabeza. Los lineamientos del programa publicados en 2021 contemplan la conformación de una comisión consultiva integrada por 2 antes catedráticos por región del país. Esperanzados en que por fin tendríamos voz para incidir y proponer modificaciones en las normativas del programa, acudimos al llamado del extinto CONACYT y en octubre de 2021 participamos activamente con nuestro voto. Me perdonan la expresión, pero nos vieron un poco la cara. Los colegas elegidos nunca fueron convocados, nuestras voces no fueron escuchadas y las votaciones no se han repetido. Vale la pena destacar que los 43 colegas fundadores del sindicato fueron sistemáticamente eliminados del padrón y no fueron elegibles para participar en ese ejercicio cuasi democrático. De esta manera, los directivos del programa han faltado a sus propios lineamientos. Esta comisión debería ser consultada sobre diversos asuntos y eso no ha pasado. En línea con esto, el siguiente problema es que lo académico está supeditado a lo administrativo, lo que impide que podamos realizar nuestra labor con la flexibilidad y autonomía que ésta requiere. Esquemas de fiscalización en los que nos hacen pedir permiso para salir a hacer actividades sustanciales de nuestros proyectos, como ir al campo a tomar datos, visitar un archivo bibliográfico en otra institución o encontrarse con una persona para realizar una entrevista fuera del lugar del trabajo, solo contribuyen a entorpecer nuestra labor investigativa. Además, demuestra la falta de visión de la labor académica de quienes administran el programa. Muchos de los ponentes que han estado el día de hoy hacen investigación y saben que regularmente nuestra jornada se extiende más allá de las 3 de la tarde o continúa a altas horas de la noche y en días no laborables. Y esto se agudiza, si tenemos una fecha límite para entregar un artículo o un proyecto de investigación a una convocatoria, o de nuestro cumplimiento depende el avance de un tesista o de una colaboración. Por no mencionar, como ya lo mencionan Leslie, las labores de cuidados que muchas y muchos desempeñamos luego de nuestra jornada de trabajo. En conclusión, se ha privilegiado la visión administrativa y de hecho me atrevo a afirmar que nos tratan como burócratas, pero no se evalúan como científicos. En este aspecto administrativo, también cabe mencionar la falta de comunicación con los directivos y personal técnico del programa. Aquí cito a un colega que menciona, ahora abro comillas, no hay ninguna comunicación con el personal. Lograr comunicarles algún problema o duda es un camino tortuoso. Han tardado en responder más de 3 meses. La mayor parte de las veces no resuelven problemas o dudas.
Quisiera cerrar con el tercer, pero no menos importante, de los problemas en el eje académico. Comentaba al inicio del programa que no considero ni considera en la actualidad cómo la precariedad de muchas de las instituciones receptoras impide el cumplimiento de ciertos requisitos formales, como la permanencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Este sistema de estímulos, que para el resto de colegas en instituciones académicas del país es eso, un reconocimiento académico y económico a su desempeño sobresaliente en la generación y difusión del conocimiento, para nosotros es una obligación, y si lo perdemos, además perdemos nuestro trabajo. De nuevo, nos exigen mantener nuestro nombramiento en el SNI, pero no son conscientes de las limitaciones que enfrentamos. Y no me refiero solamente a las limitaciones en infraestructura, que tanto Investigadores por México como colegas con plaza en las instituciones receptoras, sobre todo en provincia, podríamos padecer por igual, sino a los obstáculos que nos ponen en particular a nosotros por no ser empleados de las instituciones receptoras, y en donde en algunos casos nos ven y nos tratan como personal de segunda. Los casos de colegas a los que se les niega la posibilidad de dar clases, de tener tesistas a nivel licenciatura y posgrado, a los que se les impide el acceso a laboratorios o se les niegan permisos para salir a campo a tomar datos, lamentablemente no son la excepción. Perdón. Estos ejemplos hacen evidente la situación precaria y angustiante en la que vivimos. ¿Cómo se supone que vamos a cumplir con los requisitos del SNI si, por ejemplo, en cuanto a formación de recursos humanos, a algunos no nos dejan tener tesistas? En las reuniones que ha convocado la CECITI en estas últimas semanas como espacios de diálogo ejercidos de manera meramente logística, fue evidente la cantidad de colegas sindicalizados y no sindicalizados que preguntaban en vano qué podían hacer en esas situaciones si la institución receptora se negaba. Pues no hubo respuesta. Lo absurdo de esta situación es que la normativa de nuestro programa, a través de los lineamientos, explica que las instituciones receptoras deben garantizar las condiciones materiales necesarias para el desempeño óptimo del investigador comisionado, garantizar un ambiente de trabajo sano e igualdad de oportunidades. Pero lo desafortunado es que la Secretaría no se ha tomado en serio la labor de hacer cumplir este compromiso. Tomo prestadas las palabras de otra colega quien afirma: la inestabilidad laboral me ha limitado a crecer académicamente. Por ejemplo, no me han aceptado como tutora en posgrados. Literalmente me dijeron: ¿qué tal que te corren y dejas botado al alumno? El año pasado el programa cumplió 10 años y como sindicato lideramos una serie de actividades, una encuesta y un encuentro presencial. En los ejes administrativo y académico en particular propusimos 24 acciones concretas que buscan primero mejorar las condiciones para la producción científica y el desarrollo académico de los investigadores, y segundo, simplificar los procesos, mejorar la comunicación con la CECITI, reducir la burocracia y agilizar los trámites. Todo esto para que nos podamos dedicar mayor tiempo al objeto de nuestra contratación, que es la labor científica. La dirección del programa tiene en sus manos estas propuestas desde hace varios meses. Concluyo con una frase de un colega que me parece bastante diciente de nuestra realidad y de la relación con nuestro empleado, abro comillas: la salud mental del trabajador es indiferente para ellos. Para CONACYT solo somos piezas sin valor humano que se pueden despedir o mover de un día para otro. Espero realmente que nuestro trabajo colectivo redunde en condiciones favorables para los sectores que más lo necesitan de nuestro gremio y para las generaciones que vienen detrás. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Ángela. Vamos a continuar con la doctora Miranda. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. En el 2017 ganó la beca a las mujeres en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 y es I+M de la CECITI, adscrita a ICOSUR. Su labor científica se enmarca en temas de violencia de género y desigualdad en el sureste de México, abarcando también temas de niñez, trabajo infantil y mercado de trabajo. Adelante. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Muchas gracias a los colegas que organizaron este foro. Siempre es bien importante que el público que tiene cierto poder nos escuche y sepa las condiciones por las que estamos pasando.
Como ya mencionaron algunos de los colegas en las mesas anteriores, la estructura del programa inició con características muy particulares. Por ejemplo, que cada proyecto cuenta con un coordinador, y una de las facultades de ese coordinador es evaluar a los que antes eran catedráticos y ahora somos investigadores por México. Y esa evaluación se da a partir de una opinión. Y esta opinión es en la mayoría de los casos tomada como la evaluación del desempeño. Y en este sentido, pues nosotros vemos ahí un primer problema de fondo, porque el trabajo académico solo puede desarrollarse cuando existen relaciones horizontales en las que los investigadores se ven entre sí como pares y colegas en igualdad de circunstancias y de condiciones. Cuando un miembro del equipo detenta el poder de evaluar a otro, y esa evaluación puede suponer la rescisión del contrato laboral, pues entonces la relación se convierte en una jerarquía y se facilita con ello algunas prácticas tales como la exigencia de lealtades, pero sobre todo se abre la puerta a que las evaluaciones sean de carácter subjetivo, sin privilegiar el desarrollo académico y el desempeño académico de los sujetos que se encuentran en desventaja. No hay nada en la normatividad que garantice la objetividad de estas evaluaciones. Y dicho sea de paso, nosotros contamos con casi nulas oportunidades de réplica frente a las evaluaciones anuales. Este es un aspecto pues, que nos vuelve muy susceptibles y nos pone en franca desventaja frente a la comunidad académica. La continuidad de nuestro quehacer en el desarrollo científico se puede ver comprometida por la percepción subjetiva de una sola persona. Si bien esta reflexión no tiene la intención de generalizar, consideramos muy importante poner en evidencia que el mecanismo de evaluación anual proviene de una sola persona en la mayoría de los casos. En muchos casos ha derivado en prácticas antiéticas. Incluso hay casos en los que los colegas han sido sometidos a prácticas sistemáticas de violencia, acoso sexual y hostigamiento laboral. Ello ha sido una de las principales razones que generan la finalización de la relación laboral del investigador o de la investigadora. Bueno, al respecto les comparto brevemente mi experiencia personal. A 2 años de haber ingresado al programa y de haber obtenido evaluaciones altamente satisfactorias, las entonces coordinadoras del proyecto, paradójicamente un proyecto sobre violencias, me convocaron a una reunión de trabajo en horario laboral y en las instalaciones institucionales. En dicha junta me hicieron saber una serie de características de mi personalidad que les eran molestas y me dijeron muy claramente que si no compartía con ellas las mismas posturas políticas, podrían, perdón por citar más o menos textual, mandarme a saludar a mi mamá. Este evento se dio en un contexto de una estructura laboral en la que se presenta una inequidad de poder y en la que obviamente yo estaba en desventaja. Cabe señalar que en esa reunión no se trató ningún aspecto relacionado con mi desempeño laboral. Dicha experiencia resultó en problemas de salud para mí y en un estrés laboral importante durante los años consecutivos de mi labor como investigadora, acompañado de sucesos sistemáticos de hostigación laboral. De ninguna manera nosotros pensamos que debemos evitar las evaluaciones, pero consideramos de suma importancia que las mismas se realicen con la mayor objetividad posible y con posibilidades de réplica. Hemos observado que en algunos casos los coordinadores del proyecto se adjudican la supuesta propiedad del mismo. Y esa supuesta propiedad se extiende a los datos, a los recursos que se generan, a los cubículos, a los laboratorios, a los estudiantes, incluso a los propios investigadores e investigadoras por México. Las instituciones receptoras nos ven como objetos de su propiedad. Solo por mencionar un ejemplo, a una investigadora la presentaron frente a la institución beneficiada como la nueva adquisición. Ello se conoce como una práctica de patrimonialismo en los recursos públicos. Y ahora que muchos colegas han cumplido los 10 años y deben renovar sus proyectos, algunos no pueden cambiar de coordinador debido a que se quedarían sin cubículo o sin laboratorio, pues son supuestamente propiedad de quien coordina su proyecto, aun cuando mucho de esa infraestructura fue construida con recursos del programa Investigadores por México, que se daba inicialmente, se daba una suma de dinero para que se apoyara la infraestructura. Parece ser que en las primeras 2 promociones, ¿no? Y bueno, así hay una relación asimétrica de poder y hay
costumbre de patrimonialismo, y estas dos características en las que descansa el programa y dan pie a un sinnúmero de prácticas que vulneran nuestro quehacer como científicos, nos vulneran y vulneran sobre todo nuestro derecho a un empleo estable. En otros casos, las y los investigadores responsables de los proyectos han expresado que son ellos los que nos dan la oportunidad de desempeñarnos como investigadores por México, dado que son ellos los que elaboraron sus proyectos, que gracias a ellos tenemos trabajo, con lo que repito, se abre la puerta a relaciones laborales basadas en las lealtades personales y evaluaciones que parecen orientarse a la devolución de favores más que a la valoración de desempeño laboral. Y cabe señalar que todos estos proyectos y nuestros sueldos no pueden apropiarse por una sola persona porque provienen de los recursos públicos y de quienes pagan sus impuestos, son bienes públicos. El conocimiento no se puede privatizar, el conocimiento es un bien público. Y bueno, derivado de lo anterior, hemos notado que en muchos de los casos los investigadores por México son tratados como los becarios de estos coordinadores, y en este aspecto el problema que subyace de fondo pues es la percepción de los jóvenes investigadores bajo la mirada de la minoridad. No se nos considera suficientemente capaces de generar conocimiento científico, por lo que debemos estar siempre bajo la tutela de otro colega, que en muchos de los casos tiene el mismo nivel de calificación que nosotros. Los casos más emblemáticos son aquellos en los que las investigadoras y los investigadores que pertenecen al SNI han sido coordinados y evaluados por colegas que no pertenecen al SNI o que tienen categorías más bajas que los propios investigadores por México. Así, la falta de autonomía se presenta como un denominador común. Estar en una relación laboral con una jerarquía tan marcada ha obligado a muchos de nosotros a ceder datos y recursos. No es el objetivo de esta reflexión señalar a los actores individuales que detentan el poder, que aunque evidentemente tienen responsabilidades éticas, podrían moderar su actuar toda vez que exista una estructura laboral con reglas claras que brinde los derechos laborales más elementales de los científicos y de los investigadores e investigadoras por México. Uno de los aspectos más problemáticos del problema es la medida punitiva de pertenecer al SNI como condición para conservar el empleo, ya lo han mencionado las colegas. Ello viola un importante derecho constitucional y además pasa por alto el derecho humano a la estabilidad laboral. Somos los únicos trabajadores de ciencia y tecnología que perdemos el empleo si salimos del SNI, lo que resulta altamente discriminatorio y es el ejemplo claro de una política de ciencia y tecnología neoliberal con mayúsculas. Por ello, consideramos que en tanto no se garantice la estabilidad en igualdad de condiciones, el relevo generacional seguirá siendo prácticamente nulo. No se han generado las plazas suficientes para los egresados de los posgrados de excelencia. Una propuesta es generar protocolos de atención a las violencias y a los abusos de poder en el marco específico del programa, que contengan sanciones para las y los agresores, ya que se ha identificado que violentan a colegas, se deshacen de ellos y posteriormente asumen la coordinación de otro proyecto, o cuando había convocatorias volvían a concursar por proyectos y si se los daban no pasaba nada, podían volver a violentar a otro, o depende de la suerte del investigador, ¿no? Si le caía bien, si le caía mal. Y bueno, sin embargo, las condiciones de trabajo, lejos de mejorar, se han endurecido en estos años. Ahora, para ser evaluados de manera positiva, sigue apareciendo en los estatutos y en los lineamientos que tenemos que demostrar que estamos buscando otro trabajo. En la pasada administración, los despidos aumentaron en 600%, muchos de ellos sin contemplar las condiciones hostiles que impuso la pandemia. Entre los despedidos están también mujeres embarazadas y lactantes. Es decir, una serie de atropellos e irregularidades que son irregularidades legales y que pueden interpretarse como un desinterés total en las nuevas generaciones de científicos y tecnólogos. Estamos convencidos, y por eso nos organizamos, de que una ciencia comprometida con el bienestar del país requiere de condiciones de estabilidad, dignidad, garantía de derechos y libertades, y requiere también de un ambiente laboral libre de violencias. Muchas gracias.
mesa de diálogo. Le damos la palabra a Valentina Guerra. Ella es estudiante del 5º grado de educación primaria y una entusiasta de la ciencia, con la convicción de que es una herramienta para transformar el mundo. Con una mirada curiosa y comprometida, Valentina ha comenzado también a interesarse por temas de derechos humanos, convencida de que el conocimiento científico puede contribuir a construir una sociedad más justa, solidaria e incluyente. Sin más, te cedo la palabra a Valentina. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy quiero hablarles de algo muy importante. Las científicas, científicos, los sueños de las niñas y niños en todo el mundo, los problemas y sus soluciones. Primero, yo creo que las personas que hacen ciencia deberían de tener protección, porque han ayudado mucho a la humanidad, han hecho descubrimientos impresionantes, pero en algunos casos han sido perseguidos y hasta asesinados. También han sido criticados virtualmente, y eso les daña mucho y les impide querer mostrar sus inventos al mundo, además de que dificultamos su trabajo como investigadores o científicos. La ciencia es importante, pero la ciencia es posible gracias a las personas que la hacen. Por eso hay que cuidarlas. También algo que debe suceder y que se está intentando, aunque no está al 100%, es que todas las niñas y todos los niños deberíamos de tener las mismas oportunidades para aprender y para ser científicas, sin importar dónde vivamos, nuestra religión, nuestro color de piel o nuestros gustos. Todos merecemos este derecho a la ciencia. Un ejemplo serían todas las niñas y niños en África y en otros lugares como el mismo México, donde hay niños y niñas que sueñan con ser científicos, pero no tienen libros, ni comida, ni laboratorios. Porque cuando no se tiene lo necesario para aprender, los sueños se vuelven más difíciles de conseguir. Por eso quiero proponer algunas cosas. Que haya talleres para niñas y niños en todo el mundo y en todo México, sobre todo en los lugares con personas con más bajos recursos, para que todos puedan tener la oportunidad de aprender. Que se den becas de forma universal para cada niño o niña para que puedan cumplir sus sueños. Que se hagan más laboratorios, más escuelas para científicos y científicas, para que aprender y hacer ciencia sea algo más fácil de conseguir. Y que se creen escuelas gratuitas para todas las personas, para que puedan ejercer su talento en igualdad. Ahora hablemos un poco sobre la discriminación. Hay niñas y niños que no pueden entrar a laboratorios solo por ser diferentes. Eso hace mucho daño, no solo a ellos, sino también a la sociedad. La discriminación afecta la mente y el corazón de las personas y no les deja desarrollar todo su potencial. Regresemos al tema anterior y concluyo. Los científicos y científicas son muy importantes y especiales. Nos han ayudado de muchas maneras. Nos han ayudado a encontrar curas, han hecho muchos inventos importantes y que hoy usamos a diario, como las computadoras, teléfonos y las sillas. Han descubierto muchas materias como la radioactividad, los hoyos negros o el hidrógeno y muchas cosas más. Por eso yo propongo que haya más leyes que protejan a los científicos y científicas de manera no solo física, sino también social. Y también que ayuden a que más niños y niñas puedan convertirse en científicos y científicas. Esto sería todo. Gracias por escucharme, por darme un poco de su tiempo, por escuchar a todas las niñas y niños que sueñan con ser científicos y a todas las personas que están luchando por ello. Gracias por estar aquí, por trabajar para que el mundo sea más justo, más sabio y más bonito. Gracias. Muchas gracias a ti, Valentina. Tenemos espacio para algunas intervenciones. No sé si alguien del público quisiera agregar algo o una duda a las panelistas. Adelante. Sí, yo tengo una duda. Este coordinador de los investigadores por México,
¿De dónde es? ¿Pertenece al CONACYT? ¿Es parte de ustedes o de la institución receptora? Es parte de la institución receptora, tiene un contrato laboral estable y además funciona como se le dice enlace entre nosotros y que es representarnos al CONACYT, ahora Secretaría de Ciencia, y la institución receptora. Entonces, cuando el CONACYT quiere saber nuestro desempeño cada año, le preguntan a él o a ella. Y estas consultas que le hacen a los evaluadores, ¿cómo es? ¿Por escrito? ¿Se reúnen? Sí, ¿se conocen entre ellos? No es como en la comunidad científica en general, que hay un comité que evalúa. En el SNI, por ejemplo, son comités de parecidos, o para evaluar un artículo son parecidos. Aquí es directamente el que es coordinador del proyecto, te evalúa, por eso pensamos que es completamente subjetivo, y es anualmente el CONACYT nos pide un reporte, este coordinador lee el reporte y si dice que estamos bien o estamos mal, ya depende subjetivamente de eso, ¿no? Pero sí se han encontrado bastantes casos que no son evaluaciones del desempeño académico, sino evaluaciones como lo que me pasó a mí, por ejemplo, que pues tuve la mala suerte de no caerles bien y ahí fue la cuestión de las violencias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Eso último que mencionaba, ¿cuál es el fundamento jurídico de esa evaluación? O sea, ¿son lineamientos internos o provienen a su vez de algún artículo de la ley? No, son lineamientos internos y es normal. El estatuto de personal académico. Tampoco existe una normativa nacional porque es ilegal que un investigador sea despedido por perder el nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores. Nosotros tenemos asesoría legal y esto vulnera nuestro derecho al trabajo y es anticonstitucional. Yo me permito complementar, y es que este coordinador, este responsable técnico, al menos así fue en las primeras convocatorias del programa, se propuso un proyecto institucional. Cuando ese proyecto institucional era aprobado para la institución, se le decían, bueno, le vamos a dar una cátedra, 3 o 5, como explicaron antes los anteriores investigadores. Y cada uno de nosotros tenemos un plan de trabajo que se llama el famoso Anexo 2. Se supone que es que con base en esas actividades que propusieron, ¿no? el responsable técnico del proyecto pues dijo que la investigadora o investigador que contratáramos iba a hacer esto, iba a tener estos productos, 50 estudiantes, 100 artículos, lo que se le ocurriera. Y es con base en eso que se supone nos deben evaluar. El problema ahí es que, pues por lo menos yo lo digo desde mi experiencia muy personal, el proyecto, por ejemplo, en el que yo estoy vinculada es muy específico. Entonces, si por ejemplo yo no hago exactamente A, B, C, D, aunque yo haga H, I, J, K y colabore con la facultad, y si me piden que vaya a una charla para una secundaria, y si me piden que participe en la Semana de la Ciencia, y si un colega me pide trabajar o colaborar con otro artículo que no hace parte de los productos o actividades de mi proyecto, digamos, eso les vale, ¿no? Literal, porque van a decir, eso estaba usted pudo hacer todas esas actividades, pero como no hizo exactamente lo que le pedimos aquí en el plan de trabajo, eso no vale. Esa es una de las cuestiones que nosotros hemos propuesto, que los proyectos no sean pues, tan delimitados, porque todos aquí que hacemos investigación sabemos que pues, somos personas creativas que queremos colaborar y queremos participar en muchas cosas, y cuando los proyectos son tan cerrados, no lo impiden. Adelante, compañero. Aunado a lo que acaba de decir Ángela, que sean los proyectos tan puntuales como se diga, pero eso nos crea conflictos con las IRs. ¿Por qué? Porque no haces lo que ellos creen que debes hacer. Ellos parece que desconocen precisamente ese anexo 2 que requerimos cumplir. Y si les decimos no, entonces nos metemos en problemas con los que convivimos a diario. Y eso crea un tema que está a nivel mundial, que es los derechos humanos ante el estrés laboral. Eso genera demasiado estrés, estar trabajando todos los días con las mismas personas que te están
vulnerando y que te están diciendo que lo que estás haciendo está mal hecho. Gracias a ti. Importante agregar ahí que eso, continuando con el tema, eso es un tema, esa es una situación que lo tienen todos los demás colegas científicos en otra posición pueden colaborar y hacer, o sea, pues no lo que está relacionado con su área de investigación, pero no tienen esta restricción. ¿Okay? Adelante. Yo quiero aumentar, complementando lo que dice Ángela, del labor científico que hacemos día a día, de ir a dar una charla a la secundaria, de participar en una feria científica, de aportar a los sueños de personas como Valentina, que están creciendo. Esa es la influencia que tenemos los investigadores por México. Somos 1,200 personas que estamos aportando de forma activa a cumplir estos sueños de los mexicanos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitar a los senadores que presiden la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que preside la senadora Susana Harp de Morena, a que conozcan el proyecto, el programa, a que nos apoyen, a que logremos que nuestras voces se escuchen, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado ver en este foro a personal de la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología presente, también involucrada, porque al final pues somos sus trabajadores, ¿no? Y estamos representamos una carga presupuestal, pero también lo que estamos entregando es invaluable. Entonces me parece que tanto desdén no está bien. Y también invito a las instituciones que se comprometieron a acogernos como investigadores, a que cumplan lo que ellos firmaron a la hora de recibirnos, ¿no? Entonces, creo que no se ha hablado de este tema, pero cuando una institución levantó la mano al extinto CONACYT y dijo, sí, yo puedo recibir personal gratis que aporte, que fortalezca mi institución, no solamente, o sea, nosotros trabajamos para ellos, toda mi productividad está para esa institución, ¿no? Todos mis artículos, todos los premios es para esa institución, pero esa institución no se compromete con nosotros. Entonces también recordar que a la hora de aceptar participar en este programa, pues ellos accedieron, o sea, tienen un compromiso para nosotros, y a mí me gustaría que se cumpliera. Gracias. Primero Sandra, después Edgar. Solamente quiero comentar a la colega que se le hizo la invitación a la CECITI. Se le hizo llegar, incluso se le invitó verbalmente, y pues la respuesta está aquí, pero sí se hizo esa invitación. También queríamos que estuvieran aquí presentes y que nos escucharan. Adelante, Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Edgar Mixcoa. Abonando un poquito a esto de la figura del colaborador, creo que los colaboradores tienen en su gran mayoría, es el cuello de botella muchas veces de la investigación que realizamos. A veces están tan centrados en el famoso anexo 2, que son todas las cosas que tenemos que hacer con ellos, que por otro lado nos dejan bastante vulnerables en el caso de que, por ejemplo, tengamos ganas de colaborar con otras instituciones, con otros investigadores, o que tengamos incluso propias ideas para poder colaborar, aunque quepan, aunque sean pertinentes dentro de la institución. Por ejemplo, ahorita hay una serie de convocatorias que lanzó la CECITI y nos mandaron un correo el día de hoy en el que dice que el representante legal de la institución va a firmar las cartas, se tienen que enviar a una persona, y textualmente dice, en el caso particular de los investigadores por México, deben contar con el visto bueno de su jefe directo. Jefe directo. ¿Ok? Ajá, o sea, no es un colaborador, es un jefe. La manera en la que la institución está nombrando al colaborador del investigador por México. Entonces, si yo tengo una idea para poder someter a una, en este caso, a una de las convocatorias de la CECITI, no puedo, porque si mi jefe directo no quiere, pues no la puedo meter. Es la
tercera vez que quiero meter una convocatoria y no puedo por esa negativa. Gracias. Te cedo la palabra, compañero, y después. ¿Sí? Hola compañeros, buenas tardes, soy José Misael Ortiz. Se ha omitido el hablar de la modalidad 2, creo, y eso porque creo que parece la mayoría de los compañeros aquí, investigadores son de la modalidad 1. Si hay más personas de la modalidad 2, pues creo que pues sería bueno que nos presentáramos. Pero es correcto hablar sobre el gran problema que se ha generado después de 3 años de haberse creado esa modalidad. En 2021, la exdirectora del CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Bulla, crea esta modalidad con el objetivo de diversificar el panorama laboral de las y los investigadores por México, para que no solamente se pudieran desempeñar en labores meramente académicas y que pues bueno, los investigadores, los IPOREME, pudieran tener espacios para un quehacer científico en lo que ella le decía, en la administración pública federal. De ahí pues han surgido muchos problemas porque nunca ha habido una claridad sobre cómo se desempeñan o cuáles son las funciones reales de los investigadores y las investigadoras en esta modalidad. Porque para eso el objetivo de esta modalidad era que las y los IPOREME pues participaran en labores de incidencia. Aquí pues siempre ha habido una duda y muchas incógnitas en saber para el extinto CONACYT y ahora la CCT qué es incidencia para ellos. Se supone que la incidencia son actividades más allá del quehacer académico y que los investigadores pues estén involucrados más en ejercicios de políticas públicas, ¿no? Que puedan, por ejemplo, estar participando en la creación de convenios con participantes, por ejemplo, que con mayor poder político, por ejemplo, con administraciones municipales, estatales, federales, haciendo como una labor como, digamos, asesores científicos, como participantes, por ejemplo, para la creación de políticas públicas y digamos como una especie de consejería, ¿no? Aquí el detalle es que en muchos casos, y eso yo lo he visto voy a hablar, por ejemplo, de mi caso personal, pero creo que es un caso que comparten muchos y muchas colegas de esa modalidad, en el cual se hace a un lado realmente esa función. ¿Por qué? Porque las y los IPOREME que están en esa modalidad realmente no están haciendo incidencia, sino que tienen labores más como operativos, como funcionarios públicos que están haciendo labores que están ajenos a los quehaceres por los cuales fueron contratados, ¿no? Estamos diciendo que, pues, por ejemplo, están haciendo funciones de secretarios, de analistas, de todo menos de investigadores o asesores o consejeros. Entonces, aquí, ¿cuál es entonces la razón por la cual están o fueron contratados? Para hacer ciencia en las APFs o para suplir la falta de personal que tienen esas mismas APFs. Eso es algo que nunca se ha esclarecido y que no tienen conscientes este tipo de dependencias. ¿Por qué? Porque las APFs no tienen en su estructura, en su organigrama, la figura, o sea, no han contemplado la creación de una figura de inserción del investigador. No se sabe cómo puede que un investigador llevar a cabo actividades científicas. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor es la primera vez que se está haciendo ese ejercicio y pues todavía se tiene desconocimiento. Pero entonces, ¿qué hace en este caso la CCT para resolver eso? ¿O qué hacen los funcionarios públicos? Creo que es algo que uno invita a los investigadores
pues a las personas que tienen la facultad ahorita de poder, por ejemplo, llevar a cabo nuestras demandas hacia otras personas o hacia otros foros donde las personas con mayor poder político tengan conciencia, ¿no? Porque eso está orillando a que haya muchos problemas de estabilidad de esa modalidad. Muchos colegas han pedido el cambio de institución receptora de modalidad. ¿Por qué? Porque no hay, esa modalidad está pendiendo sobre un piso muy frágil y tambaleante. Entonces, creo que es necesario que se reconsidere la función que va a tener esa modalidad, porque si no se va a seguir sobre un túnel sin salida en el cual las personas ven, por ejemplo, violentados sus derechos laborales, ven sin rumbo cuál va a ser su propósito en ese programa, siguen sin tener una figura real de qué es lo que estoy haciendo, y al final de cuentas eso va a repercutir de forma considerable en sus evaluaciones, porque pasa que ahorita que fue la primera evaluación diagnóstica, hacen una evaluación en el cual consideran hacer ejercicios propios de modalidad 1. Entonces, cuando pues uno no está haciendo precisamente ese tipo de ejercicios, entonces creo que ahí es donde se tiene que hacer una apertura. Yo creo que es necesario, sí es necesario que haya investigadores en las APFs, pero que realmente se les dé la figura y que se tenga bien la claridad de qué es lo que va a hacer el investigador ahí. Necesitamos, es verdad, yo siempre he dicho que se necesitan 4 tipos de espacios de los investigadores: el académico, el de transferencia tecnológica, el de divulgación y el de políticas públicas. Pero entonces que se tengan que definir bien esos 4 ejes, que si por ejemplo el investigador de la modalidad los tiene que participar, digamos, ya sea su rol como un asesor en políticas públicas y divulgador, que se vea bien claro eso, porque si no, entonces vamos a el por el medio de esa modalidad se vuelve un burócrata, y nosotros no somos burócratas, nosotros somos científicos, nosotros nos manejamos en otros ejes. Y creo que aquí, pues bueno, compañeros, creo que aquí es donde pues hago la invitación a este foro para que pues podamos, creo que seguir ejerciendo una voz más fuerte, podamos seguir trazando una nueva ruta para que este programa mejore. Pues bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, te doy la palabra a Beatriz y después doctora Genoveva. Sí, mi intervención es muy breve. En esto que hablábamos de cómo se le ve al investigador o investigadora por México como un valor de cambio, ¿no? Que tiene un valor de cambio académico, o sea, algunas veces nos hemos encontrado con algunos lenguajes un poco que hacen apropiación de una persona, ¿no? Y eso es imposible, o sea, somos personas, no somos objetos o cosas. En la reciente convocatoria del SBI, por ejemplo, los investigadores pueden reportar como algo positivo tener un investigador o una investigadora. Entonces nosotros eso lo vemos lamentable porque, o sea, como lo digo, deberíamos de tener este reconocimiento de ser pares académicos, y pues entre pares académicos no los podemos tener, ¿no? Entonces, solamente quería señalar que el nivel en el que vemos este panorama en el programa INPO México es curioso porque se extiende a otras estructuras de la academia, ¿no? Entonces también habríamos que hablar un poquito más, a lo mejor, de cómo tejemos nuestras redes académicas, ¿no? Qué tan horizontales son, ¿no? Qué tan actuales son, o sea, a lo mejor habría algunas cosas que podríamos mejorar juntos. Gracias. Adelante, doctora Genoveva. Sí, nada más respecto al tema de la modalidad 2, me parece que sí es un tema, un nudo muy problemático introducido en los lineamientos cuando se cambia a investigadoras e investigadores por México. Y una de las cosas que a mí me llama mucho más la atención es que en cátedras CONACYT, en los lineamientos de los catedráticos, ya estaba contemplado la posibilidad de que se insertaran
a instituciones públicas, del sector público, siempre y cuando hicieran investigación, y se incluía el sector estatal. Y cuando se introduce la modalidad 1, para mí hay un cambio de fondo que tiene que ver con este movimiento hacia la centralización, ¿sí? Porque solo serían convocadas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Entonces ahí es donde se abre, se cierra la posibilidad de que instituciones públicas estatales que realizan investigación pudieran participar, se cierra a instancias de la Administración Pública Federal y empieza a ocurrir un poco este tipo de fenómenos de riesgo, que es cuáles son como las condiciones para que accedan a la modalidad 2. Y me llama mucho la atención, ahora no tengo los datos a la mano, pero justamente en las primeras convocatorias donde empieza esta modalidad, uno ve las cifras y hay mayor peso a esta modalidad en una de las convocatorias. Entonces, no sé este juego cómo está, creo que sí es una modalidad a la que hay que ponerle atención y que hay que seguir discutiendo. Nada Claro. más, gracias. ¿Alguien más tuviera algún comentario? Todavía estamos bien en tiempo. Adelante. ¿Sí se puede? Bueno, nada más para resaltar pues todo esto que se ha comentado, pues refleja el desorden en el que estamos, ¿no? En el que estamos inmersos en la organización de nuestro programa. Pero a los de la modalidad 2 y a todos los investigadores por México, pues los invito a que se unan al sindicato. Es mejor luchar todos juntos que estar presentando casos individuales. Entonces, eso es lo que quería decir. Gracias. Muy bien. Adelante, Sandra. Solamente para hacerles conocimiento del dato de cuántas investigadores por México hay en modalidad 2, tenemos un dato de que son 73, es lo que habla la doctora, ¿no? Y todos están en CECIS. Bueno, repartidos en Cocotis, pero realmente en Ciudad de México. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario que agregar? Estamos todavía bien en tiempo. Adelante. Muchas gracias, compañeras, por su participación. Y sí, definitivamente pues, tocaron fibras muy sensibles, ¿no? Cada una de ustedes. Yo lo que quisiera saber es en los dos acercamientos ya con la CICITI, si llegaron a tocar algunos de estos temas, que se me pudieran contestar y qué hubo en esa retroalimentación, si en caso de que sí se lograron hablar de estos temas, ¿no? Bueno, es que aquí habemos dos miembros del CDC que no acudimos precisamente a esa reunión. Le voy a echar el balón a Edgar, Sandra, Emilio. Gracias por la pregunta, Orlando. Pues hubo preocupación por los casos que hablamos de acoso. Se manifestó la voluntad de tomar medidas para contrarrestarlo, pero debo decir que no se ha concretado, no se habló de nada concreto, ¿no? Más que es un problema grave, no debe de suceder y digamos, eso fue lo que pasó. Un poco también nos hicieron hincapié en la necesidad de tener un registro, ¿no? De documentar las denuncias, se necesitan todo como las pruebas, ¿no? Entonces es un tema delicado, pero mostrar una apertura para trabajar en conjunto y combatir esas malas prácticas en la academia. Adelante. Sí, gracias Orlando por hacer la pregunta. Creo que es muy importante en efecto hablar sobre esta reunión. No lo hemos hecho todavía porque hemos estado todo el CDC involucrado en la organización del foro, pero en breve también vamos a hacer un comunicado y un anuncio de todo lo que se trabajó en esta reunión. Lo que sí creo que es importante decir es un poco para compartirles a ustedes la dinámica que ha ocurrido, que ustedes la conocen también, ¿no? La primera reunión que tuvimos con la Secretaría fue en enero de este año. Y esa primera reunión en términos muy simbólicos, porque en realidad fue irnos y encontrarnos, empezar a conversar
Entonces, digamos que no es una primera reunión. La segunda reunión que ocurrió hace 2 semanas, les recuerdo que fue una reunión que fue sumamente problemática obtener. De hecho, si recuerdan, Mississippi ya no estaba teniendo relaciones, vínculos, conversaciones con nosotros. Hubo un anuncio de parte del maestro Carlos Martínez Tarelo, un anuncio bastante ominoso, fuera de lugar, donde se reunió en secreto, ¿no?, a escondidas con las instituciones receptoras, y además hizo ahí toda una serie de anuncios y de marcar línea administrativa que iban completamente en contra del programa. Fue gracias al sindicato, ¿no? Fue gracias al sindicato y a la acción colectiva que iniciamos hace 2 semanas, que consistió en muchas medidas, presentarnos en la reunión virtual de los miércoles y sabotear, compartir el diagnóstico con la doctora Rosalba, gracias al trabajo de Saraí y de Vera, un pronunciamiento que se hizo desde la misma Federación Nacional de Sindicatos de Ciencias y Tecnología de la FENACIT. Los 23 sindicatos públicos nos acompañaron, ¿no?, en reclamar el regreso del diálogo. Fue gracias a eso que volvimos otra vez a sentarnos en esta segunda mesa. Entonces fue una mesa accidentada, fue una mesa donde más bien volvimos a establecer ciertas condiciones mínimas de diálogo, donde nos encontramos nuevamente sindicato, funcionarios, a decir, ok, vamos a empezar otra vez. Y hubo ahí sí un compromiso muy firme de una tercera mesa, donde ya va a ser una mesa, ahora sí que podamos llamar de conversación, de diálogo. No sé si de negociación, porque eso va a depender de nuestra fuerza. Si no llevamos fuerza interna, si no somos capaces de continuar con las acciones colectivas, no vamos a poder llegar a negociar, ¿no? Si acaso vamos a hacer una visita. Entonces, por eso es estos foros, por eso son los llamados que un día sí y otro también estamos haciendo desde el chat del sindicato, para seguir organizándonos, seguir articulando estrategias, seguir escuchando los casos que tenemos, los datos y las vivencias, las experiencias, y en la medida en que vayamos articulando eso, vamos a poder entonces sí decir que esta sí es una mesa de negociación, pero esa la tenemos que seguir buscando. No nos han dado nada, eso sí hay que saberlo y tenerlo muy claro. No nos han dado nada, no nos han regalado nada, lo hemos conseguido, todos y todas. Entonces es lo que hay que seguir haciendo. Adelante, Sandra, ya casi por cerrar. Solamente quiero recalcar esto que acaba de decir Edgar y que también empezó a compartir Emilio. El resto somos 300 afiliados que conformamos Sindicatos. Nos faltan, aún nos faltan, y esos que nos faltan no se han dado cuenta de la oportunidad invaluable que tienen de cambiar y de transformar el país. No se han dado cuenta del trabajo que hemos hecho 300 personas, porque tenemos un registro ante Secretaría de Trabajo como sindicato. Necesitamos que seamos los 1,209 que ahora somos y ayudar a seguir creciendo para lograr realmente lo que queremos, lo que Valentina vino a exponer el día de hoy, a que haya más científicos y científicas y que tengan oportunidad y lugar a donde trabajar y que no emigren y no se vayan del país. Entonces, es colaboración de todos en conjunto, realmente transmitir a los que faltan que se unan a este movimiento que ya está realmente como el pastel más delicioso al que puedas accesar, porque ya hicimos el trabajo, los 300 ya lo hicimos, ya tenemos ese registro, ya somos un sindicato consolidado. Entonces, honestamente no sé qué están esperando para, no me gusta la palabra, pero es realmente para defender los derechos laborales que tenemos y para defender a las futuras generaciones, aquellos que sueñan con llegar a hacer ciencia en este país. Muy bien, con este comentario pues ya cerramos la mesa de trabajo 2. Muchas gracias a todas las participantes.
todos por sus comentarios.